oeste de la ciudad de González Catán, kilómetro 28 de la Ruta 3, a pocas cuadras de la Ruta 3, casi Cobo, la vereda de González Catán. Estamos haciendo algunos estudios bíblicos en estos tiempos, porque eso es lo que nosotros hacemos desde que hemos salido como misioneros desde el lugar donde venimos. Y la misión que nos dio el Señor es enseñar la Biblia. Y la enseñanza bíblica no es una opinión. No se puede cerrar una conversación cuando hablamos de la vida, de la Biblia. Esa es tu opinión. La Biblia no fue escrita por un extraterrestre. La Biblia no fue escrita por ángeles. La Biblia no fue escrita por ningún sistema cibernético en la cual encierra mitos, en donde puede estar encerrando sortilegios. La Biblia fue escrita por humanos, inspirado por Dios. Hombres y mujeres que usaban el lenguaje propio que tenían en sus tiempos. Hombres y mujeres que hablaban según su nivel cultural. La santa palabra de Dios no fue escrita por hombres que cayeron en trance, como usted ve en la película, vio esa de brujo, de hechicero, no. Dios utilizó a esos hombres con su pleno conocimiento del tiempo y del espacio en la cual vivían. No es que cayeron en trance y se pusieron a escribir cosas que no lo entendían de todo. Ellos describían las cosas que veían en su lenguaje. En su lenguaje ellos expresaban las cosas. No podían expresar, por ejemplo, una gran ave por el hecho que tenía muchos ojos y cada uno de sus ojos había como fuego, dice. Hoy nosotros podríamos imaginarnos que era una nave espacial, algo muy sofisticado. Podríamos describir de cohetes supersónicos. En la parte de la guerra, los profetas de esos tiempos, de los tiempos del Señor, veían y describían las cosas. Por ejemplo, un misil lo describía como saeta, por ejemplo. En Apocalipsis, el profeta lejos estaría de pensar en una bomba atómica. No le alcanzaba su intelecto, pero él describió los detalles que tenía ese elemento, que él no sabía cómo se llamaba, y algunas veces lo describía como caballo de acero. Podría tratarse de tanques y que vomitaban fuego. Obviamente podría tratarse tranquilamente de tanque, pero ¿de dónde podría sacar el profeta Juan, el apóstol Juan, que eran tanques de guerra? Hoy en día el cuerpo que usan tanques se le llama caballería blindada. O sea, fueron reemplazados los caballos por tanques, caballería blindada. Pero ¿dónde se podría imaginar el profeta, el apóstol Juan, ese vocablo? Y muchas otras cosas más que los siervos de Dios que han escrito las Escrituras no vieron nunca cosas de otro mundo. Vieron cosas de este mundo y la describieron según su lenguaje. La palabra de Dios que está escrita fue escrita en el arameo, en el hebreo y en el griego. Son tres lenguajes que en su tiempo eran muy populares. El arameo era hablado prácticamente por la mayoría de los árabes, y el hebreo lo cultivaba los hebreos, los israelitas. Pero a medida de que el pueblo de Israel se fue alejando de la ley de Dios,
se mezcló el idioma y se transformó en arameo. Así que de los tiempos de Ezequías el rey, hasta los tiempos de Jesús se hablaba arameo. Una mezcla de hebreo con otros lenguajes que se fueron mezclándose y terminó saliendo un arameo. La palabra de Dios fue escrita en griego, a pesar que fue escrita en el Nuevo Testamento, estoy hablando, fue escrita en época en que el Imperio Romano dominaba el mundo de ese entonces. Y usted se preguntó, ¿y por qué no escribieron en latín entonces? Porque el latín no era hablado por todas las comunidades del planeta. ¿Qué sucedió? Cuando Alejandro Magno conquistó toda Europa y se logró fundar un gran imperio en menos de 10 años, él incentivó mucho la cultura griega. Entonces, naciones donde iban, naciones que querían aprender griego. Por lo tanto, las naciones de esos tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría hablaban griego. Y eran muy contadas las personas que hablaban el latín. Pablo hablaba el latín, el griego y el hebreo o el arameo. Pero sin embargo las cartas fueron escritas en griego. Lucas, el médico, el compañero del apóstol Pablo, era el único evangelista que aparece en la Biblia de San Lucas como que no era judío. Él manejaba el griego y fue Lucas el biógrafo de Pablo. Pablo, el único apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros tenemos un solo apóstol, el apóstol Pablo. No hay otro. El único apóstol. El único que estaba en condiciones de dar un mensaje a la comunidad no judía. A los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de comunidades no judías. Yo soy un gentil, por ejemplo, porque no tengo ni de ahí ni sombra de judío. Entonces, para interpretar las escrituras no es una cuestión de opinión, sino una cuestión de gramática, una cuestión de lógica y de razonamiento. Porque las escrituras no fueron escritas con dialecto por separado, no fueron escritas con dibujo, por ejemplo. Un dibujo tenés que interpretar todo. Pero acá fueron escritos por signos. Signos que eran alfabetos que se transformaban en palabras. Cuando Dios repite muchas cosas, muchas veces una misma palabra o una misma frase, es porque Dios nos está queriendo decir algo. Cuando Dios repite constantemente mi pacto, mi pacto, mi pacto, mi pacto, nos está queriendo decir algo. Y nosotros, como obedientes a Dios, debemos prestar atención a esas palabras que Dios nos quiere grabar en nuestra cabeza. Por alguna razón, no dice nuestro pacto, dice mi pacto, mi pacto, mi pacto. Podríamos decir nuestro pacto, pero no dice así, dice mi pacto con ustedes. Y yo haré, y yo haré, y yo haré. Entonces, no podemos tomar una frase bíblica para hacer toda una explicación doctrinaria que no tiene sentido de ser. Por ejemplo, antes yo era un pecador, pero de aquello, no habré matado nunca persona, pero era un pecador. El pecado es pecado, sea grande, chico, mediano, pequeño, para Dios es pecado. Por eso la Biblia declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le pasa al ser humano? Todos pecaron. ¿En qué condición está el ser humano? Le hacemos una pregunta al texto bíblico.
en qué condición está el ser humano en pecado. ¿Y cómo quedaron el ser humano al estar en pecado? Destituidos. ¿De qué fueron destituidos? De la gloria de Dios. Ahora bien, ya no fumo, no bebo, no soy mujeriego, tengo mi esposa, tengo mis hijos en sujeción, camino con Dios, no le robo a nadie, no miento, no estafo, no engaño. ¡Ay, bravo, Dios, dame un premio porque hago eso! Y mira vos que te diga el Señor, ¿cómo si ese es lo que vos tenés? Si vos querés ser hijo mío, es eso lo que tenés que hacer. No te puedo dar un premio por algo que es tu obligación de hacerlo. Yo oro todo el día, ¿eh? Bravo, hijo, es eso lo que tenés que hacer. ¿Qué querés, que te dé un premio? Jesús dijo, no seáis como los otros pecadores que no conocen a Dios. Es decir, nuestras actitudes positivas, buenas, lo que hoy somos, no es nuestro, es fruto del Espíritu Santo. Dios ha cambiado el corazón de aquel creyente que recibió a Cristo como su Salvador personal y verdaderamente mostró arrepentimiento su condición pecaminosa y determinó cambiar de dirección. ¿Quién le ayudó a cambiar de dirección? El Espíritu Santo. ¿Quién te ayuda a ir a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién te ayuda a levantarte a las 5 de la mañana cuando estás cansado, fatigado y no querés despertarte? ¿Y quién te repite en la mente constantemente, tenés que orar? No, me voy a ir al baño a hacer pipí. Pero mientras va al baño a hacer pipí, repite la palabra, orar, 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 orar. ¿Quién cree que lo hace? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay alguien a quien le debemos dar un premio, es al Espíritu Santo. Vengo acá a la radio, gloria a Dios. Señor, yo hago un pacto contigo. Voy a ir a la radio de lunes a viernes y tú me vas a bendecir y tú me vas a prosperar, porque yo te estoy obedeciendo, ¿viste? Ah, no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a mí, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Es un mandato, yo estoy obedeciendo a un mandato de Dios. Como aquel endemoniado gadareno le dio un mandato, ve a los tuyos y a tus parentelas y cuéntale cuántas cosas grandes hizo el Señor contigo. O sea, dar testimonio no es una tarea de más, es una obligación mía, porque cuando yo llego a Cristo, llego odiando a medio mundo, no le aguanto a nadie, llego a Cristo, me hace ver mi condición, me arrepiento y empiezo a besarle los pies al Señor con mis lágrimas. Y Dios empieza a enternecer mi corazón y cuando me levanto de la oración, empiezo a mirar a fulano que antes no lo aguantaba, ya lo veo con unos ojos mejor. Le empiezo a mirar con amor, con compasión, con cariño. La Biblia nos dice que la fe no es un don nuestro, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, simplemente debemos pedir. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. No agarré a patada la puerta del cielo porque no hace falta. Si tú eres hijo mío, dice el Señor, golpea la puerta del cielo y yo te la voy a abrir. Si eres hijo mío, dice el Señor, pedí, no me grites, no necesitas gritarme, no necesitas hacerme compromiso ni promesa. Mi deber de Padre Celestial es alimentarte, abrigarte, darte un techo, darte trabajo, darte bendición y también ayudarte a pasar las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones. Eso es un trabajo mío. Vos tenés que mantenerte
apartado del pecado. Entonces nosotros debemos comprender a Dios cuando nos habla las Escrituras. En las Escrituras Dios no usa ninguna palabra para que nosotros no la entendamos. Cuando yo les invito a los hermanos y hermanas a usar el diccionario, ¿sabe por qué es? Porque con el diccionario, el hermano, la hermana y yo mismo voy a entender la palabra que me está diciendo la Escritura. Porque la Biblia, si lo tenemos que descubrir en algo, si queremos conocer las partes bíblicas, no tenemos que ser tan espirituales. Porque basta, ojo, no me malinterprete, no, déjeme que yo termine. Basta con tomar los métodos de literatura para saber la fuente, de qué está hablando, de quién está hablando, qué cosa dice de tal o cual. Y después viene la revelación divina, el Espíritu Santo, que te hace entender una frase, te hace entender una palabra oculta entre toda esa palabra, te hace entender. Ahora bien, quiero leer con usted. Saludamos a todos los hermanos y hermanas. Isaías 59, 1. Muchas veces decimos que el diablo toma nuestras bendiciones, ¿verdad? Que el diablo hace que nosotros no lleguemos a lograr alcanzar aquello que Dios nos quiere dar. Bien, eso es lo que muchos dicen. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, le leo Isaías 59:1. Vamos a ver qué es lo que estorban las bendiciones de Dios. ¿Quiere saberlo? Le explico. Quien tiene la Biblia ahí a mano, agárrela. Abra Isaías 59, versículo 1. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir? No se preocupen, yo tengo la mano tan larga la tengo la mano para ayudar. Y no me griten porque mis oídos no están sordos. Por eso dice, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir? Vio cuando uno es anciano, todavía a mí no me ocurre. 58 floridos años. Pero cuando mis oídos se agraven, voy a tener que decir, repetime más alto porque no te escucho. ¿Verdad? Así nosotros vamos a estar repitiendo constantemente. Estaba sonando el teléfono. Se cambió la hora. Son las 17 horas con 24 minutos. Entonces yo voy a tener que ponerme algo en el oído para poder escuchar bien, pero a Dios no le ocurre eso. ¡Contéstame, Dios! No es como el Dios de la idolatría Baal, que se lastimaban los sacerdotes, lea ahí en Primera de Reyes, se lastimaban los sacerdotes se sajaban el cuerpo, dice, óyenos Dios, a ver si Baal les respondía. Y Elías se mataba de la risa de estos profetas, de estos sacerdotes de Baal. Y le decía a Elías, griten más fuerte, tal vez está durmiendo una siesta. O griten más fuerte, quizás está de viaje. Así se burlaba Isaías, el profeta Elías, de estos personajes que no tenían el Dios que nosotros tenemos, que dice que no se agravó sus oídos para oír. Ahora bien, el versículo 2 es lo que a nosotros nos interesa. Quiero mostrar que veamos qué es lo que puede estorbar las bendiciones de Dios. ¿Qué puede estorbar las bendiciones de Dios?
tus antepasados, tu tatarabuelo. ¿Quién puede estorbar la bendición? El diablo. El diablo es capaz de ponerse encima tuyo para que no reciba ninguna bendición de Dios. ¿Qué decís vos? Acá la Biblia dice lo contrario. Versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no escuchar. Upa, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos puede dividir de Dios a nosotros? La iniquidad, hermano. ¿Y qué más? El pecado, hermano. El pecado hace ocultar el rostro de Dios para no escucharnos. Por eso la Biblia dice que Dios mira a los justos de cerca, sus ojos están sobre los justos de la tierra, pero de lejos mira a los pecadores. ¿Se da cuenta que no hay ningún mérito para que nosotros le podamos ofrecer a Dios? Como para decir, vení, sentate de igual a igual y hagamos un trato entre vos y yo. Mirá vos, es terrible. ¿Qué se logra, hermano, con ese tipo de doctrina? Se logra volverse egoísta, mezquino, se logra mirar hacia uno mismo, ya no hay amor, ya no se mira hacia el prójimo, sino se mira hacia mí. Y cuando tengo algo de más, ¿qué digo? No, ¿sabés lo que me costó esto, Me costó porque yo hice y esto delante de Dios. ¿Cómo sabés que lo hiciste delante de Dios? Y no lo hiciste delante del diablo. Porque cuando no conoces las Escrituras, hermano y hermana, estás en problemas. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame justicia, así dice la Biblia, no es palabra mía, estoy leyendo la santa palabra de Dios. Isaías 59, ahora estoy en el 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad y conciben maldad y dan a luz iniquidad. Vaya, a Dios no le falta lenguaje, ¿no? Te deja frito y frío. No le falta lenguaje a Dios para expresarse. Pero ¿sabe una cosa, hermano y hermana? Que hoy muchas iglesias no les gusta estos textos bíblicos. Quieren leer las promesas de Dios, pero no quieren leer lo que Dios demanda de nosotros. No quieren leer que Dios dice, aléjese de iniquidad, lo que invocan mi nombre. No quieren leer que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando hay problema en el matrimonio, bueno, se agarra de la ley humana y se divorcia y después busca pretexto para decir yo tengo derecho a tener una esposa porque bla, que ya son tiempos diferentes, que pe y que aquello. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que vos podés darle carta de divorcio a tu esposa, pero quédese sin casar, dice la Biblia. Y esa es palabra del Señor Jesús. ¿Y qué palabra mágica le vamos a buscar a ese texto? Ninguno. Porque significa exactamente lo que entendemos. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Comete adulterio. Y uno de ellos les dijo, entonces qué difícil la condición del hombre. Y sí, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuál es? Para mí, mire, mi esposa está allí, me es imposible vivir con mi esposa, pero para Dios es posible que yo y mi esposa vivamos. ¿Me entiende cómo es la cuestión? Es imposible que ella me banque, pero Dios, que es Dios de lo imposible, hace posible que estamos juntos con nuestros hijos.
Dios es Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, cuando yo deposito mi confianza en Dios y acepto esta palabra, dice: porque vuestra mano está llena de contaminada de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Sabe cómo le llama Dios al que peca? Incubadores de huevo de víbora. ¿Quiere que lo lea? El versículo 5 del capítulo 59 de Isaías dice: incuban huevos de áspides, y las áspides son las víboras. Y además Dios trata de tejedores de arañas, telas de araña, que tejen tela de araña los pecadores. Incuban huevo de víboras y tejen telas de arañas. El que comiere de su huevo morirá, y si lo apretaren saldrá víbora. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de maldad, y obra de rapiña está en sus manos. ¡Qué terrible palabra! Dios le dice al pueblo de Israel, y el apóstol Pablo, un hebreo, y a la vez un gentil, o sea, no judío, usa esta palabra para echarnos en cara a nosotros los que no somos judíos. ¿Acaso ustedes gentiles son mejores que mi pueblo? Dice Pablo. De cierto no, porque Dios, si hizo juicio sobre su pueblo, tengan ustedes mucho cuidado y anden con temor, porque si Dios no perdonó a su pueblo, menos les va a perdonar a ustedes si descuidan una salvación tan grande. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa, hermano? La metafísica enseña de las naves espaciales, enseña de un tercer mundo paralelo, enseña de las dimensiones. Dios enseña la palabra para que el hombre sea feliz. Y no es difícil entender. Yo soy hombre, yo soy humano. Usted que me está escuchando es humano, humana. Y Dios, es sobrenatural. Nosotros no podemos recibir cosas sobrenaturales porque no la vamos a entender. Vamos a recibir cosas que nos benefician para poder seguir caminando en este camino. Entonces termina diciendo: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de maldad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ello fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y vino tiniebla. Resplandores, y anduvimos en oscuridad. Palpamos la pared como ciego, andamos a tienta como sin ojo. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué cosa? Porque somos pecadores. Esa es la conclusión que saca el profeta de las palabras que Dios está expresando. Pero hay otras palabras más. En el capítulo 1 de Isaías dice 1:11. Lea 1:11 si le parece. Acá está. El pueblo de Israel ofreciéndole sacrificios, sahumerios, danza, pandero, de todo le ofrecía. El pueblo de Israel no se privaba de nada, porque ellos le querían ofrecer cosas a Dios. Pero veamos qué es lo que Dios dice. Dice, el versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielo y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Escuchen lo que habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, y a cambio ellos se rebelaron contra mí.
¿Qué más dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué terrible, ¿no? Hasta los animales conoce quién le da de comer, pero el hombre, el ser humano, no entiende quién es Dios, no tiene conocimiento de Dios. Hoy en día aún aquellos que dicen ser pueblo de Dios, no lo conocen a Dios. Le siguen por el pan, le siguen por los peces, no lo aman. Dios, si lo tuviéramos que hacer un retrato de Dios, de nuestro Señor Jesús, lo veríamos al ser más solitario. Tiene muchos hijos y Él está solo. Tiene muchos aplaudidores, pero no lo escuchan a Él. Muchos hablan cosas de Dios, pero nadie quiere escuchar lo que Dios dice. Muchos corren con profecía y nuevas revelaciones, palabras difíciles de entender, pero no lo quieren escuchar al que trae la palabra. ¿Qué dice de la palabra de Dios? La palabra de Jehová es sencilla, que convierte el alma. La palabra de Dios es tan sencilla, hermano, que nosotros muchas veces, muchos hombres quieren filosofar con la palabra de Dios, trayéndole oprobio a las cosas de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre donde duerme. Pero mi pueblo no me tiene conocimiento, no me entiende. El versículo 4, mire lo que dice. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, apostataron. Esta es la palabra que Dios se refirió al pueblo de Israel. Qué triste sería que hoy Dios se refiera a nosotros, porque hemos abrazado pensamiento extraño, no bíblico, y lo defendemos como si fuera realidad, defendemos como si fuera verdad. Lo que diga Dios a nadie parece interesarle. Quieren interpretar la Biblia como se le cantan en gana, con todo respeto, mi hermano, pero vengo a hablarte de parte de Dios. Vengo a traerte un mensaje de Dios. Si querés escapar, si quieres ir en el arrebatamiento, si quieres recibir la corona de la vida, si quieres disfrutar la boda del Cordero, debes escuchar a Dios lo que hoy Dios te quiere hablar. Y deja de poner pretexto, deja de poner argumento, no adornes la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice la santa palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. El versículo 5 dice, ¿por qué quieren ser castigados todavía? Todavía se rebelan, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le siguen las maldiciones generacionales? ¿Sabe por qué la gente le echa la culpa al padre de su pecado? ¿Y por qué le echa la culpa al abuelo y al bisabuelo de su pecado? Porque no se han acercado a Dios para sanar sus heridas, hermanos. Cuando existe en la doctrina romana, existe el pecado original. ¿Sabe lo que significa el pecado original? Quiere decir literalmente, yo no tengo la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. O sea que usted está diciendo, yo no soy pecador, la culpa lo tiene mi papá. Y mi papá dice, no, la culpa la tuvo mi abuelo. Y mi abuelo dice, no, pará, hijo, la culpa la tuvo tu bisabuelo. Entonces, ¿qué es lo que logra esa doctrina? Logra sacarte la culpa del pecado y echándole a otros. El que confiese su pecado alcanzará misericordia.
No puedo echarle Mi padre era espiritista, hermano. Yo no salí espiritista. Yo cargué con mis propios pecados. Yo no cargué con el pecado de mi padre, que hablaba con los espíritus. Yo cargué por mis propios pecados. Cristo no murió por los pecados de mi padre. Cristo murió por los pecados míos. Y cuando yo niego esa condición de pecador, estoy diciendo que Dios es injusto. Estoy negando la gracia y el amor de Dios hacia mi Padre y hacia mí. Y Satanás es astuto. Quiere sacarte una culpa tuya y echarle a tus padres. La palabra de Dios en Ezequiel dice que cada quien va a morir por sus pecados. El padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá. No, yo no voy a morir por culpa de mi padre. Yo no voy a perder la herencia del reino de Dios por culpa de mi padre. Lo voy a perder por mis pecados si no me aparto del pecado. Si no me aparto del mal. No va a ser responsable mi bisabuelo ni mi tatarabuelo. Mi madre era una buena persona como madre, muy cuidadosa en muchos aspectos. Pero hay cosas que yo no me gustaría practicar de lo que hacía mi madre. Pero yo no soy culpable de los pecados de mi mamá. Mi mamá no es culpable de mis pecados. Yo soy culpable de mis propios pecados. Entonces, hermano, el diablo lo que trata de hacerte creer que vos no tenés la culpa de nada. En conclusión, vos no tenés la culpa de nada. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué me conta? Yo he vivido una vida al garete desde adolescente que salí de mi casa. Yo viví una vida persiguiendo sueños. Salí de mi casa. Cometí graves errores. Y mis hijos no están cometiendo los mismos errores míos, ¿sabe usted? Porque mis hijos son dueños de su propio camino. Y quien les habla procura que ellos se tropiecen menos posible. Aún así todos se tropiezan. Pero no son culpables de mis pecados. Nunca mis hijos pueden llegar a decir, por culpa de mi papá. No. Si fuma no fue porque su papá es fumador. Fuma porque su propia concupiscencia le tira al mal, a la autodestrucción. No, mi papá era mujeriego y yo también salí igual. ¡Mentira! La propia concupiscencia de la persona le tira al pecado. Y como no quiere reconocer a Dios, peca. Esa es la verdadera situación del pecado. Por lo tanto, las generaciones pasadas lo único que han hecho es enseñarnos la forma de pecar. Nosotros, ¿qué hicimos? Aprendimos a pecar mejor que nuestros padres, porque nuestros pecados son más sofisticados que lo que practicaban mis padres. Entonces, cuando un hijo sale malo, no es porque está heredando el mal de su padre, sino que el hijo aprendió bien el pecado de su padre y practica lo mismo que le vio practicar a su padre. ¿Entendemos eso? Negar nuestra condición de pecador, hermano, presente, no hace otra cosa de hacer vana la cruz de Cristo. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso hoy en día en la iglesia no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Constantemente están entrando el pecado dentro de la iglesia, se lo practica dentro de la iglesia. Hace un tiempo atrás, una señora que llegó a nuestra congregación, cuando le empecé a hablar de la fornicación y del adulterio, ella creía que era normal practicarlo dentro de la iglesia donde iba.
Imagínese usted. Cuando dice que los fornicarios ni los adúlteros tendrán entrada en la vida eterna. La palabra de Dios es clara. Por eso no hay conversión, porque se oculta la palabra de Dios. Y creen en palabras que suenan lindo, pero en realidad está el veneno mortal de Satanás para inocular el corazón de mucha gente de buena fe, y caen en ese error y perecen espiritualmente, hermano. Un versículo más. Jeremías 1:11 de Isaías, ¿qué dice? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Si nosotros tenemos que parafrasear esta declaración de Dios a través del profeta Isaías, que hoy en día en la iglesia del siglo XXI, diría: ¿para qué quiero las ofrendas de ustedes? ¿Para qué quiero los diezmos de ustedes? ¿Para qué son tantas actividades en la iglesia? ¿Son para mí? Nunca me enteré. Porque tu corazón está cargado de pecado, está cargado de codicia, está cargado de engaño, está cargado de fornicación, está cargado de adulterio. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto. ¿Sabe lo que quiere decir hastiado? Lo voy a decir literalmente como los argentinos usan. No es una palabra grosera. Se usa corrupto, putrefacto, podrido. Estoy podrido. Eso quiere decir hastiado, hermano. Estoy harto, estoy cansado. Ya no los aguanto más. Sus holocaustos me pasa por mi oreja. No me sirve. ¿Por qué? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda de que vos hagas un trato conmigo? ¿Y qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere? En el siguiente versículo dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios. ¡Upa! Dios no anda con vuelta para hablar. Dios te sienta ahí y te dice: che, escúchame, ¿por qué te pasas de listo vos? ¿Vos crees que yo no veo tu interior, tu corazón? La codicia, un corazón no arrepentido. ¿Vos crees que vos me vas a mí, me vas a comprar porque me traes cosas a mi casa? ¿Vos crees que me vas a comprar a mí con eso? ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios. No me traigan más vanas ofrendas, dice versículo 13, hermano. No me traigan más vanas ofrendas. Guárdense su pacto, no los quiero. No me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar a asamblea, no lo puedo sufrir. Eso dice Dios. Son iniquidad, son maldad vuestras fiestas solemnes. Hermano, si Dios pensaba esto del pueblo de Israel, ¿qué es lo que podría hoy pensar dentro de las iglesias modernas? Y yo soy viejazo, estoy leyendo la palabra más vieja y más antigua, la Santa Biblia, que sirve hasta el día que venga Cristo a llevar a su iglesia, y hasta el día que venga el juicio sobre los humanos. Vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne las tengo aborrecidas, dice Dios. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. Basta, no los aguanto más. Usted que tiene hijos, ¿cuántas veces cuando son chiquitos ellos hacen monaditas? Y a veces hacen monaditas que son malísimas. Y a veces por compasión
vos le dejás que haga y te reís con él. Pero a veces le decís, hijo, ya basta, no te aguanto más. Esa es una pavada lo que estás haciendo. ¿Por qué no me obedeces a mí? Voy a disfrutar más tu obediencia que tantas monadas. Así hoy está la iglesia que dice ser del Señor. No hay obediencia y hay muchas monadas. No hay obediencia y hay muchas monadas. ¿Y qué pide Dios para cambiar el asunto? Esto, hermano, versículo 15. Cuando extiendas tus manos, yo esconderé de ustedes mi rostro, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen vuestras oraciones, yo no oiré. ¿Por qué no va a oír Dios las oraciones? Porque están llenas de sangre vuestras manos. El versículo 16 te pone la condición para acercarte a Dios, hermano. Lávense, límpiense, quiten la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. ¿Qué dice? Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, versículo 17. Busquen el juicio. Restituid al agraviado. Anda a pedirle disculpa a que le ofendiste. Anda a traerlo a la iglesia, aquel que por tus actos mundanos se fue de la iglesia. Sí, es dura la palabra de Dios, es verdad. Pero es la única manera que podemos sanar, hermanos. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a las viudas. Y el versículo 18, recién que hagas todo eso, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Decidí cambiar de vida y después vení y estemos a cuenta. No te acerques a mí porque necesitas dinero. No te acerques a mí porque quieres conseguir un buen trabajo. No te acerques a mí como si fuera un curandero porque tenés una enfermedad terminal. Acércate a mí porque querés cambiar de vida, porque querés ser honesto, porque querés ser recto, porque querés ser justo. Y yo soy el único que te puedo hacer así. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escuchen, estos textos bíblicos normalmente antes se leía a la gente del mundo en las campañas, pero en realidad este texto bíblico está hecho para nosotros, lo que decimos ser pueblo de Dios, hermano. Porque este texto bíblico fue escrito para el pueblo de Israel y por lógica que se extiende hacia nuestros días, para que nosotros consideremos el camino de Dios. Caso contrario, estamos en pecado, hermano. Así ha dicho Jehová, Jeremías versículo 14, versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradó de ellos. Se acordará ahora de su maldad y los castigará por sus pecados. Imagínese usted. Jeremías 5:25 dice lo siguiente. 5:25, ¿qué dice? Y nos vamos a un tema musical enseguida. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de usted el bien. ¿Cómo que le dije yo? No es Satanás quien aparta las bendiciones tuyas, hermano. No es una multitud ni 1000 legiones de demonios pueden apartar las bendiciones que Dios te quiere dar. Tus pecados son los que apartan las bendiciones de Dios, hermano. Acá la Biblia lo dice. Versículo 25 que dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. ¿Qué había dentro del pueblo de Dios? Impíos, hermano. Dios te ama,
Eso en primer lugar debes tenerla clara. Dios te ama. No ama tus pecados. No ama mis pecados. Dios quiere mi santidad, hermano. Dios sí o sí quiere mi santidad, independientemente cuál sea el trato que yo tengo con mi esposa y ella conmigo, y los problemas y las dificultades que yo tenga con mis hijos y ellos conmigo, y los problemas y las dificultades que tengan en el trabajo y ellos conmigo, independientemente. Él me quiere santo, Él me quiere sincero, Él me quiere honesto, y Él no espera que yo reciba un premio por ser como Dios quiere que yo sea. Qué tremendo, ¿no? Nos vamos a un tema musical. Esto es Tiempo de Decisión por las ondas de la 88.5 FM Radio La Roca. Tu llamadito telefónico si te queda 11 56 07 65 79.